para que la tengamos. Listo, ahora sí. Para que la tengamos también disponible posteriormente en Facebook. Como ustedes saben, se queda aquí la transmisión y la tendremos disponible también en nuestro canal de YouTube. Entonces, Ceci, ¿lista para empezar? Ya voy a compartir pantalla. Sí, sí, claro. Tuvimos que organizar que vamos, yo voy a compartir Ceci, bueno, yo le voy a poner sonido, Ceci, yo no sé si sea Sí, necesario, sí, pero más, está perfecto. ok. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Pues primero que nada, Flor, te agradezco muchísimo la invitación. Estaba yo haciendo cuentas, como hace cuántos años nos conocimos, mejor no digo, pero hace, hace ya un ratito, y la verdad es que para mí es un placer. Digo, yo sé que tú no lo vas a decir porque eres muy humilde, pero yo sí lo voy a decir. Para mí es un honor porque la verdad es que sé que eres una eminencia. Te agradezco mucho que me estés dando este espacio y para mí es un súper placer porque pues fuiste mi maestra como, yo le calculo como unos 3 años, nos conocimos por ahí del 99, yo creo, y que estemos compartiendo este espacio, pues es todo un honor para mí compartir este espacio con ustedes. pues muchas gracias, Ceci, y es un placer habernos encontrado nuevamente Y y sí benditas compartir. redes sociales. Exacto, vaya, a ver si sí funciona, solo hay que saber Sí usarlas. sirven, Claro que sirven sí, para muchas cosas, ¿verdad? claro que sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista, vamos a hablar un poquito sobre la evaluación y la intervención. Para mí, pues es un tema apasionante porque me dedico a esto, como ya bien lo comentó Flor, soy terapeuta del lenguaje, orgullosamente egresada de la normal de especialización, y bueno, me encargo actualmente del área de comunicación y de lenguaje de la clínica de autismo que se encuentra en Azcapotzalco, es de los servicios de salud pública. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cuáles son las cosas importantes que podemos ir identificando para ir apoyando a estos pequeñitos. Bien, vamos a pasar a otra, por favor. Bueno, pues el término trastorno del espectro autista, que ya lo vieron ahorita en la carátula que decía TEA, incluye, lo podrían ustedes a lo mejor encontrar como TA, como SA, como síndrome de Asperger. Y bueno, en algún momento se identificaba como trastorno perturbador del desarrollo no especificado. Obviamente todo esto ha ido evolucionando al paso de los años y bueno, actualmente se identifica como TEA, como trastorno del espectro autista. Según Leo Kanner, el trastorno del espectro autista se da 1 en 10,000 aproximadamente. Hay realmente un alto índice de heredabilidad, aunque la realidad es que actualmente todavía no sabemos la causa. La ciencia pues sigue investigando y hay muchas especulaciones debido a algunas cosas que se han identificado, como que los padres, por ejemplo, cuando son muy grandes, específicamente los varones, tienden a heredar a los pequeños este trastorno. Se han identificado muchas cosas, pero la realidad es que actualmente, ¿cuál es la causa de que los niños nazcan con este trastorno? Actualmente todavía no lo sabemos. ¿Cuáles son las dificultades que llegan a tener estos pequeñitos? Digamos, cuáles son las áreas a donde tienen estas necesidades. Las áreas es en la conducta, en el lenguaje, en la cognición, algunos asociados a un retraso mental, de hecho el 70% de esta población y el 30% en epilepsia. Aquí puse en rojo algo que es súper importante mencionar. No es una enfermedad, los niños no están enfermos, tienen una condición, es la condición del trastorno del
Creo que estamos teniendo problemas de conectividad. Ceci, no te escuchamos. Okay. No me alcanzaron a escuchar. ¿A ya, dónde se quedaron? La última parte, esta parte de en rojo, fue lo que ya no te alcanzamos a escuchar. Les ponía yo aquí en rojo que realmente el trastorno no es una enfermedad. Los niños no están enfermos. Tienen una condición que no se va a terminar, que realmente los pequeños nacen con el trastorno del espectro autista y toda la vida tienen esta condición. No vamos a ir al doctor y les van a dar medicamento y con esto se les va a quitar, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasar a otra, por favor, Flor. Bien. En cuestión al área médica, los criterios del DSM-4, que fue, digamos, la guía de consulta de los criterios de diagnóstico, fue para TEA establecido para niños de 3 años o más. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, es muy difícil en ocasiones poder diagnosticar a los niños tan pequeñitos, justo porque como viene su evolución en relación con el lenguaje, con la motricidad. A veces es difícil, ¿no? Les mencionaba yo hace rato, por ejemplo, que los pequeños tienen algunas dificultades en el lenguaje, pero, por ejemplo, poder diagnosticar a un niño con TEA al año es difícil porque en realidad el lenguaje en un niño neurotípico, o sea, en un niño regular, en realidad al año, pues todavía podría tener algunas dificultades, ¿sí? Neurotípico, ¿a qué me refiero? Nosotros en el área médica les decimos a los pequeños, no me gusta ponerlos como niños normales porque ni normal soy yo, a niños regulares se les llama neurotípicos y los niños que tienen algún trastorno les llamamos niños atípicos. Entonces, realmente el poder dar un diagnóstico certero a edad temprana es de verdad muy importante, pero la realidad es que también es complicado debido a estas situaciones que les estoy mencionando. Que mejora el pronóstico, definitivamente mejora el pronóstico, ¿no? Poder identificar este trastorno a temprana edad. Cerca del 90% de estos niños muestra síntomas de TEA antes de los 9 meses de edad. Sin embargo, es difícil poderlo identificar. Entonces, ¿cómo poder observar la sintomatología de los pequeños? Vamos a ir platicando en las siguientes diapositivas cómo podemos ir identificando a los niños conforme a las áreas de oportunidad que tienen. La siguiente, por favor. Bien, ¿hay grados para poder identificar? Sí. El trastorno del espectro autista lo podemos encontrar como síndrome de Asperger, aunque actualmente en el DSM-5, que les decía que es la guía de consulta de los criterios de diagnóstico, se supone que ya no lo tienen canalizado dentro del trastorno del espectro autista. Uy, para mí es como un poco complicado y es como todo un tema, porque bueno, más adelante iremos identificando por qué les estoy diciendo esto. Sin embargo, ya como diagnóstico no está dentro de tal, yo sí lo quise meter, les voy a ir comentando por qué. Después seguiría el trastorno del espectro autista funcional, que son niños que sí tienen dificultades en las áreas que ya mencioné hace rato, sin embargo, en muchas ocasiones, dándoles terapia, pueden salir adelante con mucha facilidad y tal vez llevar una vida regular. Después podríamos clasificarlo como en trastorno del espectro autista leve, moderado y severo.
¿cómo podemos identificar los grados? Justo, y perdón que suene como repetitivo, tomando en cuenta estas áreas de oportunidad que tienen en relación con el lenguaje, con la comunicación, con la motricidad, con la cognición. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo voy a poder yo identificar que realmente el niño presenta síntomas? Antes de que yo empiece a mencionarles estos síntomas, es importante comentarles que hay muchos síntomas que no necesariamente tiene que ver con el trastorno del espectro autista. No me gustaría que nos casáramos como con esta parte de, ok, entonces si no reacciona por su nombre, tiene autismo. No, no necesariamente. Más adelante les voy a platicar un poquito sobre las evaluaciones que se realizan para poder entonces identificar si hay muchos síntomas en relación con todas las áreas que ya mencioné y entonces así poder llegar a un diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas como más comunes en estos pequeños? Que, por ejemplo, nosotros le llamemos por su nombre y él no nos conteste. Que nos señale los objetos, que no use la imaginación, que evite por completo el contacto visual y que prefieran aislarse, que prefieran estar solos, que tenga dificultad para entender los sentimientos de otro, que tenga un retraso en el desarrollo del lenguaje verbal y receptivo. Verbal me refiero justo a lo que estoy haciendo yo en este momento con ustedes, que no haya justo como una reciprocidad. El lenguaje receptivo se refiere a lo que recibe de nosotros, aunque nosotros le indiquemos cosas muy sencillas, realmente no las entiende porque tiene severas dificultades en la comprensión. Repiten de repente, por ejemplo, palabras o frases, que a eso le llamamos ecolalia. La ecolalia es cuando los niños, por ejemplo, les decimos, hola, ¿cómo estás? Y ellos contestan, hola, ¿cómo estás? Contestan lo mismo que nosotros. Esa es la ecolalia. Es la ecolalia inmediata. Y la ecolalia tardía es cuando de repente los chicos estamos haciendo cualquier cosa y de repente nos dicen, en Chedraui cuesta menos. Y nosotros, caray, ¿y eso de dónde salió? Entonces, como es algo que escuchó en algún momento, lo está repitiendo, pero no necesariamente quiere decir que esté entendiendo lo que te está manifestando. Otra, por favor, Flor. En muchas ocasiones caminan de puntitas, se aíslan de sus pares, obviamente no tienen buena relación, les cuesta muchísimo trabajo poder jugar con sus amiguitos o poder tener una interacción de un niño regular. En muchas ocasiones presentan movimientos estereotipados con sus manos o caminar de forma alineada o en círculos, estar girando sobre su propio eje. Les molestan los ruidos fuertes, como lo es el ruido de la licuadora, del camión, de las motos. No pueden estar donde hay mucha gente, el bullicio les molesta demasiado. Evitan a toda costa el contacto. Hay muchos que prefieren andar sin ropa, sin zapatos, forman los objetos como lo estamos observando en la imagen, por ejemplo, los seleccionan por colores, los seleccionan por tamaño, no juegan obviamente con los juguetes convencionales, me refiero a que tengan un juego simbólico, como los niños neurotípicos que a lo mejor agarran los muñecos y están jugando con ellos, o a la comidita. Este tipo de juegos no los tienen. A veces juegan con el papel que encontraron en el piso, agarran la pelucita que vieron en el sillón. Y bueno,
también de las cosas que son significativas, por ejemplo, es que son muy cabezones. El perímetro cefálico es muy grande de estos pequeñitos. Otra flor, por favor, gracias. Entonces, bueno, tomando en cuenta los síntomas que les acabo de mencionar, vamos a clasificar algunos por áreas que son importantes. Por ejemplo, en este caso, el área sensorial. En muchas ocasiones puede ocurrir que los 5 sentidos estén afectados, ya sea por una hipersensibilidad, que esto se refiere justo a que escuchen de más, a que sientan de más, a que huelan de más. ¿Cómo es que nos damos cuenta? Por ejemplo, en la clínica es muy común que los papás digan, lo estaba bañando con una esponjita súper suave, apenas le estaba yo tocando el brazo y él da unos alaridos tremendos. O por ejemplo, que no soporten que les corten el cabello porque el estar escuchando la máquina les produce demasiada ansiedad justo porque escuchan más de lo normal. Entonces, pueden estar afectados los 5 sentidos, podría yo ponerles muchos ejemplos, o puede ser en uno o en 2 sentidos. La hiposensibilidad es todo lo contrario. Cuando hay niños que, por ejemplo, se meten a bañar y ni siquiera identifican si el agua está muy caliente, incluso pueden hasta quemarse porque el sentido del tacto es todo lo contrario a lo hipersensible. O, por ejemplo, son pequeñitos que están jugando, se caen, se dan golpes fortísimos y no se inmutan para nada, ni siquiera nos damos cuenta, pueden llegar a lastimarse. Incluso esto pues puede ser un poco grave porque pueden llegar a tener alguna lesión o alguna dificultad y no nos damos cuenta. A veces lo podemos nosotros como relacionar un poco con que tienen muy alto el umbral del dolor. Entonces tienden justo a buscar muchos estímulos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que por ejemplo son niños que se las pasan todo el tiempo en el suelo porque necesitan estar pegados al piso, a algo frío, que tiene que ver mucho con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa comúnmente? Que los niños hacen berrinches, presentan un llanto excesivo, porque si tienen afectada esta área, necesitan autorregularse. Entonces, desafortunadamente, si nosotros no hemos identificado esta parte, pues a veces lo clasificamos inmediatamente en que, mira, este niño es súper berrinchudo, ¿cómo es posible que la mamá no ha trabajado ahí el área conductual? Y en realidad tiene un desorden en esta área y es por eso que necesitamos estar trabajando con ellos. También es muy común que estas dificultades se presenten en la alimentación. Son muy selectivos para la comida. Hay alguna comida que nosotros podríamos decir, por ejemplo, ay, pues es que es niño, no le gustan las verduras, no pasa nada. Y realmente no, a veces tiene que ver justo con esta hipersensibilidad que presentan del gusto también. Vamos a cambiar, por favor. En el área del lenguaje, bueno, ya les mencioné ahorita algunas cosas. Algo que es súper común en este trastorno es que los niños empiecen con un desarrollo del lenguaje, a veces normal, entre comillas. ¿A qué me refiero? Que empiezan a tener su balbuceo, empiezan con las sílabas, incluso empiezan a decir algunas palabras y por automático dejan de decirlo. ¿Cómo es entonces que se comunican con sus familiares? Pues se comunican a través del llanto o incluso, que es algo muy común, y no solamente con los niños con trastorno del espectro autista, es muy común que ya los papás adivinen las cosas.
tienen ya una conexión muy fuerte con los pequeños y entonces empiezan a interpretar su gesticulación facial, su gesticulación corporal, y los papás ya saben perfectamente qué es lo que quieren hacer. Entonces, obviamente, se ve muy afectado también el lenguaje cuando pasa este tipo de cosas. Hay niños que son verbales y hay niños que son no verbales. Justo identificando la diapositiva que vimos hace rato, algo con lo cual nosotros podemos relacionar a los niños en qué grado está, si es un trastorno del espectro autista moderado o es leve, tiene que ver también con lo verbal. Por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Asperger siempre son verbales. Los niños que tienen eh, trastorno del espectro autista, que son muy funcionales, son verbales. ¿Cuáles son a lo mejor las dificultades que ellos presentan en el lenguaje? Tiene que ver más a lo mejor con la comunicación y con la interacción con sus pares. Tiene que ver más con que les cuesta trabajo relacionarse con otras personas, pero en realidad son pequeños que no tienen dificultades fonéticas, por ejemplo, que no tienen dificultades cuando hablan, que no puedan pronunciar la R, que no puedan pronunciar, no, realmente en estos grados no presentan esas dificultades, más bien hay que trabajar el área social, el área de comunicación para que puedan relacionarse de una forma adecuada con sus pares. Por lo regular también estos pequeños no tienen dificultades en el lenguaje receptivo, que yo les decía hace rato. El lenguaje receptivo tiene que ver con lo que reciben de nosotros. Ahora, si yo lo identifico a un pequeño de trastorno del espectro autista moderado, tú le dices a un niño, mi amor, quítate el suéter, por favor, y el niño se te queda viendo. Quítate el suéter, quítate el suéter, y no te hace caso porque no entiende lo que le estás diciendo. Entonces, tienen severos problemas en cuestión al lenguaje expresivo y receptivo. ¿Pueden lograr el proceso de la lectoescritura? No necesariamente, sí en el caso de los niños que tienen síndrome de Asperger o que son de alta funcionalidad. La otra. En el caso de lo motriz, por lo regular la mayoría de los pequeños tienen muchas dificultades motrices, son como muy torpes. No quiero decir con esto, como etiquetarlo como lo que les decía hace rato, en relación con todos los niños con autismo tienen dificultades motrices. No, pero sí la mayoría, definitivamente. Es un área que se tiene que estar trabajando constantemente. Y bueno, dentro de lo motriz, hace rato les decía que, bueno, caminan de puntitas, tienen dificultades en la coordinación motriz fina, hay que estar trabajando mucho. También tiene mucho que ver, y bueno, la verdad es que actualmente yo creo que es un problema que tenemos no solamente con estos pequeños. Ya los niños utilizan las tabletas y los celulares a edades muy tempranas y la verdad es que pues nos hemos olvidado. Yo pues ya estoy grande, no soy una viejita, pero, pero cuando estaba chica, pues los juegos que teníamos era brincar la cuerda, subirnos a la bicicleta, todas esas cosas pues se han modificado mucho y actualmente los niños, sus juegos se relacionan mucho con estos aparatos electrónicos. Y bueno, sería ya realmente otro tema, pero realmente no es algo que les favorece mucho y bueno, pues obviamente van presentando muchas dificultades. Tienen dificultades vestibulares, muchas dificultades vestibulares. De hecho, bueno, nosotros sabemos que el oído es el encargado justo de la audición, pero pues también es el encargado del equilibrio. Los pequeños tienen muchas dificultades en esta área y es un área que se tiene que trabajar mucho. Y por lo mismo empiezan a tener dificultades en el control de esfínteres. Es complicado poder trabajar con ellos. Si lo canalizo a lo que les estaba diciendo hace rato,
Los niños que tienen síndrome de Asperger o que son de alta funcionalidad sí tienen dificultades en estas áreas, pero no de una forma excesiva. Y un niño que tiene de moderado a severo tienen muchas dificultades para poder lograr dejar el pañal, por ejemplo. La que sigue, por favor. En el área cognitiva, bueno, pues hay mucha comorbilidad. Comorbilidad quiere decir que no solamente tengan trastorno del espectro autista, sino que tengan algo más. Hay pequeños que tienen discapacidad intelectual. Hace rato les mencionaba también que hay pequeños que tienen epilepsia. Hay muchos niños que tienen dificultades o que tienen algún trastorno del sueño también. Son muy inflexibles en cuestión al pensamiento, son como muy rutinarios. Me refiero a que si están acostumbrados a que van a la escuela y siempre los llevan por el mismo camino, si ustedes le cambian la rutina, pues sucede que tienen algún berrinche o alguna situación, pero tiene que ver con esto, que son como muy inflexibles, muy inflexibles. Tienen gustos muy restringidos, por eso es que a veces confundimos mucho la situación de, hay niños que son como sumamente inteligentes en algunos temas, sobre todo, por ejemplo, los niños con síndrome de Asperger o de alta funcionalidad, tú le preguntas a algún niño que es como con un gusto muy restringido de los dinosaurios o, por ejemplo, de los aviones y te platica cómo se llaman los aviones, cuánto miden, cómo se llama el motor, cuál es el combustible que utilizan. Entonces es muy común que digamos, no, es que los niños con autismo son súper inteligentes, pero cuando tú le preguntas otra cosa que no tiene que ver con este gusto restringido, pues en muchas ocasiones no saben. Me acuerdo mucho de un niño, creo que ha sido de los niños que me ha impresionado más. Un día llegó a la clínica y lo íbamos a evaluar y me preguntó, Cecilia, ¿cuándo naciste? El 4 de enero. ¿De qué año? De 1980. Ah, naciste en viernes. Y yo, inmediatamente le mandé mensaje a mi mamá y le dije, oye, ¿cuándo nací? En viernes, ok. Entonces, pero tiene que ver justo con esto que les estoy mencionando. Ya cuando lo ponía yo a hacer otras actividades, pues no era como tan bueno. Y bueno, obviamente lo que les mencionaba hace rato, la reciprocidad socioemocional les cuesta mucho trabajo. Es algo que también se tiene que ir reforzando de forma constante. Otra flor, por favor. Yo les recomendaría que para que ustedes puedan más o menos ir teniendo como un acordeón por ahí, pongan justo, por eso les puse como este organizador gráfico aquí, cuáles son las áreas afectadas que tienen los pequeñitos, que es esta, sensorial, lenguaje, motriz y cognitiva, y tener ahí como a la mano la definición de TEA. Pasamos a otro, por favor. Para que entonces nosotros podamos ir como identificando y, ok, esto entra dentro de. Fíjense que para la evaluación me costó como un poco de trabajo, como de decir, ¿qué les selecciono? Porque realmente hay muchas baterías que se utilizan para poder dar un diagnóstico para estos niños. Sin embargo, con base en mi experiencia, creo que es importante que tomemos en cuenta algo. Una, los niños mexicanos, los niños estadounidenses, los niños australianos son diferentes porque viven en un entorno completamente diferente. Entonces, por ejemplo, hay una prueba que es la prueba de A2, a donde se puede evaluar para identificar, sin embargo, no está avalada para niños mexicanos. Entonces, creo que eso es bien importante
pareciera que no, pero es importante. Y aparte de eso, la verdad no se las puse porque es una prueba que es carísima, cuesta cerca de 42,000 pesos. Es una prueba bastante larga y bueno, sí nos ayuda, claro que nos ayuda en muchas cosas, pero de las pruebas que yo les puse aquí, que son las que nosotros manejamos en la clínica, creo que es algo que nos ha ayudado muchísimo. Como que, por ejemplo, el CRIDI, que es un instrumento semiestructurado, observacional, obviamente está basado en el área clínica, no es algo que como profesores a lo mejor podríamos utilizar, pero me gustó podérselos expresar para que ustedes sepan con qué instrumentos podemos evaluar a un pequeño. Entonces, es un instrumento que tampoco es así como tan difícil. Yo tuve el privilegio de tomar la certificación en Proceda, que Proceda es un lugar donde se dedican a la investigación de forma constante y es un lugar a donde te enseñan a cómo evaluar. Entonces, tampoco necesariamente necesitas ser como médico, puedes aprender a hacerlo. Incluso si ustedes se meten a Google y lo checan, hay ahí también como un manual para poder identificarlo. Sí, sí, tienes que tener como ojo clínico en el sentido de estar observando constantemente, tomando en cuenta toda la sintomatología que yo les dije antes. Pero bueno, claro que es necesario que ustedes puedan tomar a lo mejor un curso para poder identificar. Otro cuestionario es el cuestionario de autismo en la infancia modificado, que es el MCHAT, que si ustedes se meten también lo googlean y ahí está. Este es para padres de familia. Es como para que ellos vayan identificando cuáles son estas necesidades y si realmente cubren sus pequeños algunas, ¿sí? Porque algo que les he de mencionar, que es súper importante, es que para los papás es muy difícil poder dar poder identificar que el niño tiene una necesidad si son, por ejemplo, padres primerizos. ¿Por qué? Pues porque obviamente tendemos a ser como sobreprotectores, no identificamos algunas cosas, la realidad es que a veces somos ignorantes en muchos temas y no nos metemos a leer cómo debe de ser el desarrollo del lenguaje regular o cómo debe de ser el desarrollo motriz regular en un pequeño. Entonces, definitivamente, los mejores aliados que nosotros tenemos en la clínica son los maestros, definitivamente. Y claro, si es a oportuna edad, pues muchísimo mejor. Pero hay niños que no los llevan, por ejemplo, a la guardería, no los llevan al jardín de niños, los llevan hasta la primaria. Y los primeros que se dan cuenta son los maestros, ¿no? Que la verdad, para mí, son mis grandes aliados. He de decirles, obviamente, sin ofender a los médicos, cuando los médicos no están preparados en esta área, a veces no identifican esto. ¿Qué pasa? Nosotros le preguntamos a los papás, ¿no fue de forma periódica al pediatra? Sí, pero el pediatra me decía, lo tienes muy consentido, ¿eh? Qué bárbaro. Y a veces de verdad no lo identifican. Si los pediatras tienen alguna alta especialidad en neurodesarrollo, pues claro que se dan cuenta porque les hacen evaluaciones muy completas cuando los lleva uno al doctor, pero en muchas ocasiones no pasa. Y es más común que el profesor se dé cuenta, este pequeño no se está desarrollando de forma regular, justo porque, mira, le das indicaciones y no te hace caso, mira, se aísla de sus compañeritos, no está constantemente jugando con ellos y entonces ellos sí dicen, algo está sucediendo. La siguiente, Flor. Esta también es algo que nosotros aplicamos en la clínica, que es una valoración, vuelvo a repetirles, para niños mexicanos, se llama Véanme,
donde todas las áreas que acabo de mencionarles se cubren en este cuestionario. Entonces nosotros vamos identificando si realmente el niño tiene sintomatología. Ahora, tampoco es como tan fácil. Llegan los pequeños a la clínica, nosotros hacemos estas evaluaciones y de repente puede pasar que cubran muchos síntomas y que otros no. Por eso yo les mencionaba hace rato, no necesariamente que tengan una desintegración sensorial, quiere decir, entonces sí tiene autismo. Hay niños que no tienen el trastorno del espectro autista y tienen una desintegración sensorial. Hay niños que tienen dificultades en el área de aprendizaje y no tienen autismo. Entonces, por eso es que es un poco complicado. De hecho, el término de espectro quiere decir diverso. Tampoco es como cualquier otro trastorno o cualquier otro síndrome, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down, que tiene como características muy peculiares, entonces incluso hasta físicas, o sea, el niño llega y nosotros identificamos, sí, este pequeñito tiene síndrome de Down, pero con el trastorno del espectro autista, como son tan diversos, hay niños, por no decir que todos, bueno, no, en realidad todos son completamente diferentes, entonces es más difícil. Por eso hay que estar observando constantemente si tienen dificultades en estas áreas. El que sigue, por favor. Bueno, aquí yo puse que hay algunos mitos porque me parece que es como importante mencionarlo, ¿no? En muchas ocasiones, pues bueno, en la clínica, ya se imaginarán, llegan de todos colores y sabores los diagnósticos. Es muy común que, por ejemplo, les comenten que es necesario que los niños con trastorno del espectro autista tengan una alimentación diferente, porque en muchas ocasiones llegan a tener dificultades, por ejemplo, con los alimentos que contienen gluten. Hay muchos pequeños que hacen dietas y eliminan completamente el gluten y tienen significativamente cambios. Pero quiero mencionarles que científicamente no hay nada que esté comprobado. Yo como que lo relaciono más, por ejemplo, hay muchos niños que tienen dificultades gastrointestinales. Entonces, si son niños que no son verbales y que tienen, por ejemplo, reflujo o que tienen a lo mejor colitis o una gastritis o que tienen un problema sensorial, pues cuando empiezan a hacer estas dietas, afortunadamente empiezan a modificar de forma conductual. ¿Por qué? Pues porque ya la situación en cuestión a lo gastrointestinal se está cubriendo. Pero sí es importante, yo se los quería mencionar, porque en muchas ocasiones ocurre que nos venden justo como esta situación, ¿no? Si tú empiezas a darle tal dieta a tu pequeño, todo va a estar muy sensacional, les cobran carísimo y a veces no necesariamente tiene que ver con esto. Entonces, aguas con esa situación. Creo que es importante mencionárselo, por eso les pongo aquí que es un mito. No hay medicación para el trastorno del espectro autista, no existe. Hay pequeños que tienen comorbilidades. Hace rato les decía que la comorbilidad quiere decir que aparte de tener TEA pueden tener un retraso intelectual o alguna otra situación. Hay pequeños que a lo mejor tienen muchas dificultades en los impulsos, que son como muy ansiosos, y entonces el paidopsiquiatra, que es el especialista encargado en apoyar a los pequeños, puede darles algún medicamento en relación con esto.
o si tienen algún trastorno del sueño, también en ocasiones, para que se empiece a regular las funciones a nivel neurológico, les dan medicamento, pero no hay un medicamento para el trastorno del espectro autista. Esto también es muy importante mencionar. Otro mito es que los niños con autismo no tienen sentimientos. Pues claro que no, todos tenemos sentimientos. Lo que ocurre justo es que, bueno, lo que yo les estaba mencionando hace rato, si el niño tiene dificultades para poder pedir de comer, para poder decir, me duele la muela, pues obviamente tiene dificultades para poder expresar sus emociones, pero eso no quiere decir que los niños con autismo no tienen sentimientos. Algo que también es bien importante decirlo es todo lo que es autismo a veces lo relacionamos con una inteligencia sobresaliente y no necesariamente. Tiene que ver con lo que yo les decía hace rato, cuando los niños tienen intereses restringidos, se clavan muchísimo como en un tema y entonces se vuelven expertos en ese tema. Claro que hay niños que tienen un coeficiente intelectual muy alto, comórbido, con un trastorno del espectro autista, pero es un mito que todos los niños con autismo son muy inteligentes, no necesariamente. Y bueno, pues las terapias alternativas también, que desafortunadamente les prometen que si la llevan a la delfinoterapia y que si lo llevan a la equinoterapia, el niño casi casi se le va a quitar el autismo. Si yo les estoy comentando hace rato que a veces los pequeños tienen problemas en el área sensorial, tienen una desintegración sensorial, claro, estas terapias ayudan, pero no quiere decir que acaban de encontrar el hilo negro y ya se acabó el autismo para los niños. Todas estas cosas se las puse porque desafortunadamente hay muchos charlatanes, he de decirlo, hay mucha gente que cobra carísimo por dar un diagnóstico, por apoyar realmente a estos pequeños. La delfinoterapia es carísima, les prometen miles de cosas a los papás y realmente son cosas que no funcionan en su totalidad. Vuelvo a repetirles, claro que esta situación funciona si el niño tiene una desintegración sensorial, pero no quiere decir que con eso se van a acabar todas las dificultades o todas las áreas de oportunidad que presenta el niño con el trastorno del espectro autista. La intervención. ¿Cómo puedo yo como maestro apoyar a mi pequeño? Observarlo, principalmente observarlo. Hace rato les ponía yo ahí como su organizador gráfico, que puede ser como su acordeón, identificar la sintomatología que acabamos de hablar hoy y obviamente ustedes lo que tienen que hacer es informarle a los padres o tutores para que ellos puedan llevar a los pequeños y entonces empiecen a identificar cuáles son estas áreas de oportunidad. Y claro, si ustedes pueden apoyarlos refiriéndolos con algún especialista, también es importante. Pero ojo, referirlos con especialistas que trabajen sobre trastornos del neurodesarrollo. Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, mi formación base es terapia del lenguaje, pero en terapia del lenguaje hay infinidad de dificultades. Entonces, cuando nos dedicamos específicamente a trabajar con niños con este trastorno, tenemos que trabajar justo otro tipo de terapia. No damos la misma terapia de un niño que, por ejemplo, tiene alguna dificultad articulatoria, o sea, que le cuesta trabajo pronunciar la R. No es la misma situación que un niño que tiene un problema de comunicación severo de lenguaje. Entonces, sí es necesario referirlo, pero con especialistas que tengan el conocimiento en trastornos del neurodesarrollo.
Y claro, la detección temprana definitivamente es algo que va a ayudar muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que nosotros como profesores podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Actualmente hay una prueba, que es una prueba de evaluación del desarrollo infantil. ¿Qué creen que esa capacitación la tomé hace como año y medio? Y por más que la busqué y estuve investigando, no la encontré. Es una prueba que también realizan ustedes como profesores. En el área médica, nosotros realizamos esta prueba, es una herramienta de tamizaje diseñada para poder evaluar a temprana edad los problemas de neurodesarrollo de niños de 5 años para atrás. Ojalá que tengan la oportunidad de buscarla. Yo aquí, miren, tengo mi librito. De hecho, si me haces favor, Flor, de pasar a la siguiente, si ustedes lo googlean, también lo pueden encontrar. Este es el manual para la aplicación justo de la prueba ERI, pero esto lo aplicamos en el área médica. Yo sabía que los profesores también la pueden aplicar. Aquí, de hecho, les puse justo como la hojita que se llena. Es una prueba que se tendría que realizar desde el mes de nacido. Y esos colores están porque justo, por ejemplo, si los niños salen en rojo, habla del riesgo de retraso de desarrollo que tiene el pequeño. Si salen en amarillo, habla del rezago en el desarrollo que manifiestan, y en verde es el desarrollo normal. Entonces, si los padres de familia acuden, por ejemplo, a los centros de salud, esta prueba se la realizan gratuita. Incluso ellos pueden solicitar que se la realicen con esas evaluaciones periódicas que tienen que ir de forma mensual. Cuando los médicos identifican que hay alguna situación, también en los centros de salud dan estimulación temprana para estos niños. Y si las personas que les están dando estimulación temprana identificaran algún foco rojo, entonces es cuando ya los envían, por ejemplo, a la clínica donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque ya se le dio la intervención oportuna desde pequeñitos en todas las áreas y sigue presentando dificultades. Entonces, hay que evaluar, hay que identificar por qué a pesar de la estimulación están teniendo estas dificultades. Ojalá que tengan la oportunidad de buscarlo. Les pido una disculpa porque yo lo anduve buscando y me acuerdo que cuando me dieron la capacitación me dijeron, esta capacitación se da en el Hospital Infantil Federico Gómez, para que ustedes también estén al pendiente. Son capacitaciones gratuitas súper interesantes que también nos ayudan a poder apoyar a nuestros pequeños. Y vuelvo a repetirles, dan para maestros y dan también para el área médica. Entonces, si ustedes están como al pendiente, en Facebook tienen también la página, vuelvo a repetir, el Hospital Infantil Federico Gómez. De repente llegan a dar estas capacitaciones 2 o 3 veces al año. Y bueno, para los maestros que son como muy comprometidos, sería importante que la tomaran. La que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, yo creo que sí es como bien importante que se lleven todos estos síntomas que podemos identificar en el salón, que a lo mejor ocurre que nosotros como profesores vamos a ir identificando estas cosas y bueno, nosotros no les vamos a dar una terapia a los niños, pero sí es muy oportuno que si ustedes están en un jardín de niños, en la primaria o incluso en la secundaria, puedan enviar a los pequeños. También nos llega a ocurrir que llegan niños de la secundaria que nunca se dieron cuenta sus papás que los niños tenían algo. Y realmente ocurre en muchas ocasiones que en el aula, pues tampoco nos damos cuenta, ¿no?
No nos damos cuenta de que hay alguna necesidad aquí con el pequeño. Y bueno, lo que dicen los papás, pues yo notaba que era muy raro, pero bueno, y así lo dejaron. Entonces, yo creo que siempre va a ser importante que nosotros podamos apoyar a cualquier pequeño. En la clínica, nosotros atendemos a los niños desde chiquititos hasta los 17 años. Después tienen que ir ya al psiquiátrico infantil, ahí es a donde apoyan ya a los niños como un poquito más grandes, por así decirlo. Y desafortunadamente, actualmente, me refiero al área pública, no hay un lugar a donde puedan atender a los niños ya más grandes, aunque hay muchas instituciones como el DIF, como algunas otras o incluso particulares a donde pueden también apoyarlos. Pues espero que haya sido muy productivo todo lo que mencionamos. No sé si quieran agregar algo más, Flor. Tenemos aquí algunas preguntas, Ceci. Claro, Entonces, adelante. vamos viendo. Posiblemente alguna de estas preguntas, bueno, la primera que veo ya se respondió. De todos modos, te la hago. Y Vero Juárez te pregunta, ¿cuál es la diferencia entre autismo y Asperger? A lo mejor si quieres, si puedes retomar de una manera así como clave esta respuesta. Y ahorita tenemos aquí otra pregunta y unos agradecimientos y felicitaciones que ahorita te compartimos. Ay, qué padre, gracias. Bueno, Vero, mira, les mencionaba, en la guía de consulta de los criterios del diagnóstico del DSM-5, que estaba avalada por la Asociación Americana de Psiquiatría, que aquí tengo mi librito, este es como mi Biblia. Anteriormente, el síndrome de Asperger estaba vinculado con el trastorno del espectro autista. Actualmente dicen que ya no. Yo me reservo ahí como un poco. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las áreas de oportunidad que tienen los niños con trastorno del espectro autista son más severas que las que tienen los niños con síndrome de Asperger. ¿A qué me refiero con esto? Hace rato mencionábamos el área conductual, el área cognitiva, el área sensorial y el área del lenguaje. Entonces, los niños que tienen síndrome de Asperger por lo regular tienen dificultades a lo mejor un poquito en el área gramatical, tienen dificultades en la expresión para desarrollarse con sus pares, para poder tener una comunicación más asertiva. Entonces, digamos, son niños que son como más funcionales, que con terapia, si es una terapia constante, si realmente se trabaja también en casa, porque eso es muy importante mencionarlo, la terapia no solamente es la terapia que le damos los especialistas, sino que también el trabajo que se llevan a casa, no tienen tantas dificultades y pueden integrarse a una vida regular, por así decirlo. Y los niños con trastorno del espectro autista, que yo digo que sí es dentro de, más bien como que los Asperger son más funcionales, tienen más dificultades en las áreas que observamos ahorita, que es en el área del lenguaje. Hay niños que son no verbales, que definitivamente no tienen para nada lenguaje. De hecho, yo en la clínica, espero que después podamos platicar sobre esto, que también sería súper interesante. En la clínica yo trabajo con un método que es para favorecer la comunicación aumentativa alternativa. Como los niños no tienen ese lenguaje verbal, pues necesitamos enseñarlos a que se comuniquen de una forma más asertiva con sus pares, con su medio, con todo lo que les rodea. Entonces ahí las áreas de oportunidad son más severas, de forma conductual, de forma sensorial. Espero haber resuelto la pregunta. Ok, voy con la siguiente. Voy a dejar de compartir pantalla para que Bien. nos veamos como
como más, Mejor. sea más charla. Bueno, aquí Vero también hace una pregunta que me parece sumamente interesante. Venga, ¿Cómo venga. saber que no están usando la imaginación? Me pareció súper interesante porque de pronto creo que como maestros, como terapeutas, como papás, de pronto esto es como, ¿de verdad no está usando la imaginación? ¿O sí la usa? O sea, a ver, Claro. no sé si, compártenos. Es una pregunta súper interesante. ¿Cómo podemos saberlo? Porque, por ejemplo, el juego simbólico se relaciona justo, por ejemplo, tenemos dos muñequitos, ¿no? Imaginemos que tenemos dos muñequitos. Y entonces el niño empieza a jugar. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? El niño no realiza esta situación. Más bien como que su juego es agarrar algo, estarlo viendo, agarran los carritos, por ejemplo, y le dan vueltas a la llanta por mucho tiempo, por mucho tiempo. Entonces, realmente el área cognitiva está bastante afectada. ¿Por qué? ¿Por qué lo observamos? Porque no tiene este tipo de juegos. Por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Asperger son súper literales. ¿Cómo podemos identificarlos? Por ejemplo, les dices, oye, te voy a contar un chiste y les cuentas el chiste y no lo entienden. O les dices, por ejemplo, a ver, ¿qué quiere decir? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Ah, que el camarón está en el agua y se fue. ¿Ok? Entonces son exageradamente literales con la situación. ¿Cómo podemos identificar un niño neurotípico si tiene este juego simbólico? Lo ves cómo juega a mil cosas, aunque no tenga, por ejemplo, las herramientas enfrente de él, se puede poner a jugar al médico y agarra un trapo de la cocina y perdón, al superhéroe y agarra un trapo de la cocina y se lo amarra y se pone a lo mejor una bandita en la cabeza y entonces imagina este tipo de cosas. Un niño con autismo no lo realiza. Es muy literal para las cosas. Entonces, no puede identificar, digamos, como este proceso. Espero haberlo resuelto. ¿Qué crees? Ya no te escucho, Flor. Tienes tu micro apagado, Flor. Sí, porque esto me pasa a mí seguido. Bueno, Vero también te dice que muchas gracias. Alde te saluda y te agradece. Un placer. Verónica, más que nada es un comentario que creo que es relevante cuando tú mencionabas acerca de que los médicos de pronto no identifican. Ajá, yo recuerdo que de hecho hace muchos años, pero creo que todavía en algunos médicos permanece, de pronto hay un retraso y hay pediatras o médicos que exactamente por desconocimiento, es que va despacio, ¿no? Bueno, está sobreprotegido, como tú decías, o es que es lento, ¿no? O sea, téngale paciencia y bueno, no se identifica a tiempo. Y Verónica te dice que realmente es cierto, los médicos se preocupan más por la salud física. De pronto pareciera ser que todo esto del desarrollo y ahora la salud emocional que ha cobrado tanta importancia se pasa desapercibido. Y perdóname, bueno, perdóname adelante. que te interrumpa. La verdad es que es una tristeza, pero sí. El área médica justo se dedica más, se enfoca más al área física. Y es una tristeza. El pediatra de mi hija tiene la alta especialidad en neurodesarrollo, pero me daba mucha risa porque platicábamos y yo le decía, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Me dice, pues somos tres nada más con la alta especialidad. Entonces, he de decirles que en México hay pocos paidopsiquiatras. Para las personas que no sabemos qué es un paidopsiquiatra, un psiquiatra medica adultos, un paidopsiquiatra
medica a los pequeños. Entonces, hay muy pocos pedopsiquiatras. Nosotros tenemos justo como la situación en la clínica. La verdad es que yo calculo que somos cerca de 1,500 los pacientes que tenemos y solamente tenemos un pedopsiquiatra y hemos sufrido mucho con esta situación, pero hay muy poquitos. Entonces, sí, yo invito a todos los pediatras, por favor, que sí traten de apoyarnos en esta situación, porque de verdad les juro que es más común que el profesor se dé cuenta de estas necesidades que tiene el pequeño a que pase con el médico. Muy difícil. Entonces, pues creo que sí, sí sería importante que nos ayuden los médicos en ese sentido. Claro, y aquí también haría, es la invitación tanto a los papás a estar también más alertas, porque a veces el médico te puede decir es flojito o estás sobreprotegido, y si tú como papá estás notando algo, diríamos, pues acudir como tú nos decías, acudir con el especialista a una clínica donde te den orientación, y los maestros pues también nos toca estar muy alertas, que claro que también como tú dices, de pronto los niños llegan a la escuela hasta los 5 o 6 años, y entonces este tiempo de estimulación, pues por ahí quedó. No quiero utilizar la expresión quedó perdido, pero pues ahí quedó, simplemente ahí quedó, ¿no? Y es tiempo que se pudo haber ya estimulado en las diferentes áreas. Sí, definitivo, definitivo. Creo que sí, yo les hago una invitación a los padres de familia, no solo cuando nace el pequeño, ¿no? Ahora que estuve estudiando la maestría, me daba risa porque una maestra me decía, las que no tienen bebés, después de la clase ya no van a poder querer tener bebés. Y las que ya tienen va a decir, ay Dios mío, no, de verdad, yo los invito a los padres de familia a que desde que está la gesta, desde que están sus pequeñitos adentro del vientre, se pongan a estudiar en relación con todo esto. De verdad es súper importante desde la pancita poder cuidar a los pequeños para que justo no tengan este tipo de necesidades. Creo que cada vez hay más niños con trastornos, híjole, por muchísimas cosas, pero las cosas que sí están a nuestro alcance, como la alimentación, como las cosas que podemos evitar para que realmente un niño nazca de forma adecuada, creo que sería muy importante. Y esto que tú mencionas, Flor, que es primordial, desafortunadamente no tenemos una cultura hacia la salud. Vamos al médico ya que estamos enfermos, ya que nos duele algo o cuando se están complicando las cosas en alguna situación. Entonces, sí deberíamos de tener una cultura hacia la salud. A veces también justo las mamás no van a revisarse de forma periódica y es importante mes con mes estarse revisando para saber que viene bien el pequeño. Y cuando nacen, también de la misma forma, ¿no? Ahora, todos somos ignorantes, independientemente de que yo sea terapeuta, soy mamá y la realidad es que no hay un libro que te diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Me da mucha risa porque yo me puse a leer mucho y yo decía, ¿y dónde hay un libro que diga qué hago cuando mi hija se vomita, no? O sea, eso te lo va dando la experiencia. Sin embargo, sí es importante que si no sabemos, porque todos somos ignorantes, creo que en este tema, poder buscar lo que yo les mencionaba. Esta prueba es una prueba gratuita que la hacen en un centro de salud. No cobran, no cobran. Entonces, podemos ir cada mes para ver si realmente nuestro hijo está desarrollándose de una forma adecuada, ¿no? Y pues sí, sí es una invitación para todos los papás, incluso los maestros que son difusores en todo este sentido, pues también poderles mencionar sobre todo los que están, por ejemplo, en las guarderías, que vayan de forma continua para
de forma muy oportuna poder identificar si un niño tiene algún trastorno, y la realidad es que mientras más pequeños son, es muchísimo mejor. Se pueden lograr muchísimas más cosas mientras más pequeños son. Entonces sí, importante. Y bueno, tenemos, te doy agradecimientos. Ahorita Abigail nos va a compartir una pregunta que ella identifica. Vero, Diana, Daphne, te mandan muchos saludos, Diana, Gaby, y muchas felicitaciones. Y Abigail, la siguiente pregunta que la tienes tú ahí localizada. Ajá, sí, mira, la siguiente pregunta la hace Diana Gaby Gutiérrez Murguía. Y ella dice, si un niño es altamente funcional, ¿cómo podría afectarle alguno de estos trastornos, Asperger en particular? Ok, si un niño es altamente funcional, a ver, otra vez, no seas malita, por favor. Mira, está redactada así, no sé si o a qué se refiere. Dice, si un niño es altamente funcional, ¿cómo podría afectarle alguno de estos trastornos, Asperger en particular? Ok, si es altamente funcional, híjole, qué buena pregunta. Ya identifiqué lo que me quiere decir. Híjole, pues también afecta, aunque no lo crean, porque ocurre que también el sistema no está preparado para tener niños con capacidades sobresalientes. Ocurre también que cuando los niños van a la escuela, las maestras no saben qué hacer con esos niños, ¿no? Porque son niños que son sumamente inteligentes y que a veces ocurre que les ponen justo un trastorno. ¿Por qué? Porque son niños que son como muy inquietos. Les voy a dar un ejemplo que creo que son cosas como muy comunes. Los niños aprenden a leer y a escribir muy pronto. Incluso son niños que aprenden a leer y a escribir solos. Entonces ocurre que de repente en la escuela no saben cómo manejarlos. Les afecta demasiado, porque la realidad es que tampoco estamos preparados para trabajar con este tipo de niños. Y entonces los rezagamos, ¿no? En lugar de, yo les decía, hay que utilizarlos como monitores. Creo que es importante. No necesariamente un niño que tiene un coeficiente intelectual alto tiene que caer justo con esta situación del síndrome de Asperger. Puede ser un niño que tiene un coeficiente intelectual alto y obviamente tiene capacidades sobresalientes, y bueno, ahí yo invitaría a que busquen una escuela donde sí puedan trabajar con estos pequeños. No hay muchas, pero sí hay, porque obviamente los niños se aburren y empiezan a tener a lo mejor problemas conductuales o de otro tipo, porque de verdad no saben qué hacer con ellos, no saben qué hacer con ellos. Entonces, esto es algo, por ejemplo, ahorita lo retomaba, es algo que comúnmente les pasa, por ejemplo, a los niños cuando van a escuelas particulares. En las escuelas particulares actualmente, que yo la verdad no estoy de acuerdo, discúlpenme si me voy a meter en camisa de 11 varas, se supone que los niños cuando están en el kinder tienen que trabajar justo la coordinación motriz fina, gruesa. Entonces los tenemos que enseñar a brincar en 2 pies, en uno, a que recorten, a que canten. Yo me acuerdo que era maravilloso cantar en el jardín de niños. Y ahora, actualmente los niños salen leyendo, escribiendo, sumando, restando, salen así, wow, ¿no? Y los meten a escuelas de gobierno. Según yo sé, en primero de primaria, en una escuela de gobierno, les enseñan lo que ellos ya saben. ¿Qué va a pasar con este pequeño? Claro que va a tener problemas conductuales, que para mí no es un problema conductual realmente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ya lo sabe. Entonces, ¿el niño qué va a hacer? Pues va a investigar por todo el salón y le va a jalar el cabello a la niña y va a ver ahí que tiene la maestra en el cajoncito de abajo. Entonces, es algo que comúnmente pasa. A mí
no me gusta esto porque después, justo en tercero, en quinto, empiezan a tener problemas y de repente es, ¿por qué tienen la letra tan horrible? ¿Por qué escriben así? Pues porque nunca desarrollaron la coordinación motriz fina. Nunca se trabajó esta área, pero salió leyendo y salió multiplicando del kinder, eso sí. Pero esas áreas que teníamos que haber trabajado no se trabajaron cuando tenían que ser. Cuando los niños llegan a la clínica, nosotros preguntamos, ¿cómo fue su desarrollo motriz? ¿Por qué? Porque el desarrollo motriz, el desarrollo del lenguaje tiene un proceso. Entonces, si el niño no gatea tarde o temprano, tiene dificultades. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ponerlo a gatear, porque por ahí va a tener un área de oportunidad, justo como por esa situación. Entonces, lo mismo, regresando a lo que decía Diana, si era Diana, ¿verdad? Regresando a lo que decía Diana, lo mismo pasa con estos niños. Yo invito a los papás que si nosotros estamos observando que nuestros hijos tienen estas necesidades sobresalientes, hay que buscar, hay que canalizarlo a un lugar donde realmente se cubra esto, porque se frustran, obviamente, porque no saben cómo trabajar ahí con ellos, ¿no? ¿Yo qué haría? Yo lo pongo de monitor, lo pongo a trabajar conmigo para que le enseñe a sus compañeros que tienen justo estas dificultades, pero no en todas las escuelas pasa, al contrario, ¿no? Es, ay, este niño, ay, es que hace esto, ay, es que no se calla, ay, pero sí quiero dejar como en claro que no necesariamente tiene que ser comórbido con síndrome de Asperger, o puede que sí. Entonces, si yo estoy identificando que tiene alguna sintomatología aparte de tener un coeficiente intelectual alto, hay que llevarlo a algún lugar para que lo evalúen y entonces podamos como apoyarlo en este sentido. Espero haber contestado la pregunta. Sí, esperemos que sí. Y Alde nos comenta que, bueno, coincide en el rol tan importante del maestro y acentúa al maestro de educación especial que apoya en las escuelas, ¿no? Y aquí yo hablaría hasta del trabajo colaborativo, de la importancia realmente de hacer equipo de trabajo, porque no se trata de decir, es que el maestro de regular esto o el otro, o sea, ni como ejemplo voy a decir algo que no es. O el especial, sí, realmente, porque de pronto viene como esta, pues falta de un equipo realmente de trabajo y de la colaboración que es tan importante para todos los niños y claro, para estos niños que tienen alguna dificultad, algún trastorno, mucho más. Y tenemos otra pregunta, Ceci, muy interesante también. Perdóname, Flor, te voy a interrumpir. Eso que tú dijiste es súper, súper importante. Es muy común que lleguen a la consulta conmigo los pacientes y que me digan, ¿qué hago? ¿A dónde lo mando? ¿No? Nosotros sabemos que hay CAM, hay centros de atención múltiple. Ojo con esto que les voy a decir que es interesante e importante. Si el niño tiene muchas habilidades en las áreas que acabamos de mencionar y tiene algunas dificultades en el área de comunicación, en el área conductual, habría que valorar si realmente es apto para irse a un centro de atención múltiple. Los niños de repente también tienden a imitar lo que hacen los demás. Entonces, como su nombre lo dice, en estos centros hay niños con diversas capacidades y a lo mejor unos con necesidades muchísimo más severas. Entonces, en lugar de canalizar al niño a un centro de atención múltiple para ayudarlo, porque hay especialistas ahí, en lugar de ayudarlo, a veces lo perjudicamos. Entonces, sí es muy importante que valoremos justo esa situación. Ahora, tengo yo entendido, si no, por favor, corríjanme, actualmente en las escuelas regulares, anteriormente se llamaba USAER, ahora se llama UDEI. ¿Sí estoy bien? Sí, ese ahorita se llama UDEI, es unidad
es apoyo a la educación regular, pero ahorita cambia la modalidad, ya no tenemos como esta parte de la situación de llevarte al niño como tipo terapia, trabajarlo en individual, ahora es más enfocado hacia la inclusión y se trabaja más con el docente titular. Entonces el Exacto. docente titular es el que ahorita ya está entrándole al trabajo con el niño, con las orientaciones y las asesorías que proporciona la maestra de UDI. Entonces Perfecto. es importante que valoren también esa cuestión y también pues comentarles que no todos los chicos llegan y entran a la estadística de UDI. Sí tiene que haber un diagnóstico de por medio y hay una población específica que atiende la UDI. Ah, ok. Entonces, Y, y esto, por ejemplo, que tú mencionabas es muy importante. Por ejemplo, un niño que uh-huh. tiene síndrome de Asperger, a lo mejor su área de oportunidades en la cuestión de la comunicación, porque le está costando mucho trabajo integrarse con sus compañeros, no lo voy a mandar al CAM. No. Entonces, lo mando a una escuela regular con apoyo de UDEI, ¿sí? Que Sí. por supuesto va a aprovechar mucho más esta situación, ¿no? Que también para mí es otro tema esto, ¿eh? Esto es otro tema porque realmente yo estoy a favor de la inclusión, pero estoy en contra de que manden a los profesores a la guerra sin fusil, ¿no? De repente como que, ok, vamos a hacer lo de la inclusión y vamos a mandar, y hay muchos profesores que realmente no están preparados. Esa es una realidad, no están preparados. Hay algunos profesores que están muy comprometidos con su labor y claro, se empiezan a capacitar. De hecho, yo doy capacitaciones a los maestros justo sobre esta metodología que les decía que yo trabajo y para que sepan cómo trabajar en el aula. Claro que no me meto con su trabajo, al contrario, es muy respetable y es algo que yo siempre voy a valorar muchísimo, ¿no? Pero hay muchos que no saben cómo trabajar con estos pequeños y bueno, también se vale, ¿no? También se vale. Si no están capacitados, creo que también se vale que lo manifiesten, ¿no? Yo tengo profesores que son bellísimos, a los cuales les mando un abrazo y un beso porque justo se ponen en contacto con uno y me dicen, Cecilia, no sé cómo, pero quiero. Ah, esos me encantan. ¿Quieres? Ok, vamos entonces a trabajar. Y hay otros que no les gusta y también no tenemos por qué juzgarlos, porque justo por eso tenemos una normal de especialización, que hubo gente que quisimos realmente estudiar esto y hay otros que pues se fueron a la normal porque quieren trabajar con niños regulares y se vale, ¿no? Sí, y aparte, o sea, no es que tú tengas el conocimiento del mundo como docente titular, sino que te permitas Claro, recibir apoyo externo, por eso está UDI, pero a claro, veces ni importante. eso se permite, ¿no? O sea, no permiten el acceso de UDI y no permiten que se les den estas estrategias de trabajo para los chicos. Entonces, esta parte es la que a veces siento que no voy a dar o que no sé, me cierro también a otras posibilidades, ¿no? Claro, Esto es lo que no debería estar ocurriendo y pues aún se está dando, ¿no? Y cierto, cierto, cierto. Ahora sí, nos hace al de la aclaración y sí, es verdad. En el Estado de México yo diría que creo que en todos los estados, se mantiene como USAER. Ah, ok. Sí, se mantiene como USAER. Creo que solo en el Distrito Federal se cambió a Sí, UDI. sí, Ah, Entonces, solo en la ajá. me Ciudad de parece que es México. Ah, ok, 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 Uh-huh. ok. totalmente. Y Y otra que también, lo que tú mencionabas, que es súper importante, no siempre, desafortunadamente, UDI funciona de forma adecuada. Esa es una realidad, que también, bueno, eso creo yo que también es cosa de las autoridades, ni siquiera tanto de uno. Yo me acuerdo que cuando estaba en la normal de especialización, en alguna ocasión me tocó ir a prácticas y, oye, y el de aprendizaje, híjole, es que está de incapacidad. Oye, y la trabajadora social, no, es que no tenemos trabajadora social.
Oye, ¿y el de terapia del lenguaje? No, pues es que está a punto de llegar. Chispas, y entonces, ¿qué haces, no? Esa unidad, entonces, ¿cómo funciona realmente con estos pequeños? O sea, ¿realmente están apoyando? ¿No? Entonces también es todo un tema esa situación. Sí, es todo un tema meterse a esta parte de la inclusión y al nuevo manejo que se le da a UDI, que pues finalmente sí, no contamos en ocasiones con trabajador social, con psicólogo, con maestro de comunicación. Entonces sí es complicado dar la atención así, sin embargo, si estás comprometida, pues tienes que entrarle a todo eso, ¿no? A trabajar Claro, todo eso y pues también entrarle al maestro, a ver, a lo mejor no lo sé todo, yo sé que soy la especialista, pero no soy la enciclopedia andando, entonces no lo voy claro, a saber todo, sin embargo, pues vamos a entrarle los dos, ¿no? Vamos a capacitarnos los dos. claro, sí, importante. Y bueno, la última pregunta, que me parece muy interesante. A ver, Ceci, ¿de qué forma el maestro de educación física ayudaría de una forma positiva en esta gran variedad de niños? Nos las hace Albertino Ignacio Torres. Ay, bien, A ver, bien interesante. Pues hablando yo de creo la que, labor docente. hablando de la labor docente, yo creo que tratar de incluir al pequeño tomando en cuenta las necesidades que presenta. Yo creo que es importante. Al maestro de educación física, al de computación, al de inglés, a cualquier maestro. Yo recuerdo y siempre lo tengo como muy presente, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba pequeña, pues cuando iba a la escuela, el profesor preparaba su clase y entonces las personas que alcanzábamos a identificar lo que quería transmitirnos, pues qué padre, ¿no? Nos tocaba en la fila de los inteligentes, pero a los que no, pues en la fila de burros, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, bueno, actualmente con toda esta situación de los estilos de aprendizaje que tenemos, pues podemos identificar que muchas de las personas neurotípicas, si lo especifico, neurotípicas, no atípicas, pues no es tanto que seamos tontos, sino que tenemos diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Habemos personas que aprendemos a través del movimiento porque somos muy kinestésicos. Yo, por ejemplo, definitivamente otros que son como más visuales, otros que son como más musicales. Entonces, yo lo que diría en este caso es tratar de realizar una clase donde podamos desarrollar todas esas áreas, que sé que es muy difícil y vuelvo a repetirlo como lo dije hace rato. Valoro realmente mucho el trabajo de los docentes porque estar enfrente de un grupo de 30 chamacos que tienen diferentes necesidades, diferentes áreas de oportunidad, claro que no debe de ser fácil, pero creo que tratar de realizar actividades donde podamos incluir a todos, tomando en cuenta estas áreas de oportunidad, sería súper importante. Claro, definitivamente no vamos a poder abordar todas esas áreas, ¿no? Porque somos diversos y entre tantos, pues sí es complicado, pero creo que tratando de incluir conforme a estas necesidades básicas, pues sería muy importante poder trabajar con estos pequeños. Y lo que tú mencionabas hace rato, que es bien importante, el compromiso, ¿no? El compromiso que tenemos todos de estar trabajando con estos pequeños. Hay personas que pues no les gusta actualizarse, no les gusta estar aprendiendo de forma constante y se vale, no los juzgamos. Los que estamos comprometidos, creo que continuamente pues tenemos que estarnos actualizando con todo esto para poder aportar ese granito de arena a cada uno de estos pequeñitos. Entonces, pues espero que haya sido productiva esta noche. Para mí fue muy productiva. Definitivamente, tienes muchísimos agradecimientos y bueno, Oh, pues muchas gracias.
pues mil gracias, un millón de gracias por apoyarnos, que Un placer. es muy importante, es un espacio para compartir, queda grabado para quien entró más tarde, revísenlo, ya queda grabado y lo puedan ver desde el principio, y bueno, pues si tuvieran alguna pregunta, de hecho, lo ven mañana completo, pues nos pueden dejar en el video, y ya le estaremos haciendo llegar a Ceci las preguntas. Claro, Ya estaremos claro. organizándonos para tocar algunos de los otros temas que de hecho Ceci fue diciendo, es que eso es otra, es que eso lo tendríamos que ver, es que eso va por otro Sí. lado. Sí, Entonces, sí, claro que sí. Es un placer. El día que me inviten, yo con todo gusto. pues ya te estaremos invitando más seguido. Sí, definitivamente. Pues buenas noches en Facebook, muchas gracias. Nosotros vamos a cerrar ya la sesión. Les agradecemos mucho, los invitamos a verla una y otra vez y a dejarnos todos sus comentarios por aquí, y también estará en YouTube. Posteriormente yo les dejo el enlace de YouTube también en la página. Y bueno, pues más agradecimientos, ese sí. Entonces ya vamos a cerrar, si no nos van a dar las 10 de la noche. Sí, Y no vamos a acabar. excelente Exactamente. noche. Un placer. Muchas gracias. 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 Bueno, pues espérenme, se supone que ya, a ver, déjenme actualizar. Ya, Ya dejo de compartir. sí, es que espérenme.